vamos a hacer un repasito de las rúbricas, algunos aspectos de la rúbrica, ya no ya a profundidad, porque ya hemos hecho 3 días, ¿no es cierto, colegas? Solamente lo que deben tener en cuenta, ya, colegas, a ver este cuadrito, la rúbrica uno. La rúbrica uno tiene 3 aspectos, ¿no es cierto? El primero son las acciones del docente para promover el interés de los estudiantes. Entonces, ¿qué debo hacer? ¿Ya? Acá para llegar al nivel 4, maestro, maestra, que me estás viendo, ¿ya? Tu sesión de aprendizaje debe tener actividades que promuevan el involucramiento. ¿Y cómo es eso, dirán, no? Las actividades que promueven el involucramiento, ya, son actividades, por ejemplo, que fomentan el trabajo en equipo, este, actividades donde permitan el involucramiento del estudiante en lo que vamos a plantear, ¿no es cierto? Asimismo, el docente debe ser activo en involucrar a los estudiantes, ¿no? Para ubicarse en el nivel 4, aparte de proponer actividades que promuevan el involucramiento, es decir, actividades motivadoras, actividades variadas, no se olviden, actividades variadas, colegas, no planteen solo una actividad y no va a promover el involucramiento porque para los niños va a ser aburrido de repente, va a ser monótono, ¿no? Entonces, sugerencias, colegas, para la rúbrica uno para llegar al nivel 4 actividades variadas, actividades que motiven a los estudiantes, actividades retadoras, de hecho, ¿no? Pero variadas, motivadoras. Luego, maestro, si notas que o ves que los estudiantes, que un grupo de estudiantes no están involucrados, es decir, pueden estar distraídos, ¿no? O de repente están haciendo otras cosas, ¿no? O de repente se han ido a jugar a un sector si son niños de inicial y no están involucrados en la sesión y no hago nada al respecto, colegas, ahí voy a ir bajando ya de nivel, ¿no es cierto? Entonces debo estar atento a esas situaciones para involucrar a los estudiantes, ¿no? Si involucro a los estudiantes que se han distraído, todo eso, voy a estar en el nivel 4, ¿no? Y no van a necesitar, colegas, involucrar a estudiantes distraídos si van a proponer actividades variadas, actividades interesantes, ahí está, de antes no encontraba esa palabra, actividades que capten la atención del estudiante. Ya, si proponen ese tipo de actividades como pide el nivel 4 acá arriba, ¿sí? Entonces no van a tener la necesidad de involucrar, digamos, de que o no va a haber estudiantes distraídos, ¿ya? No va a haber estudiantes aburridos. Pero si se presentase esa situación, debes involucrar a los estudiantes. Me imagino que debes buscar una estrategia o debes preguntar, captar su atención o no sé, ¿no es cierto? Luego, más del 90% de tus estudiantes debe estar involucrado en la sesión. Es decir, para que esté involucrado más del 90% maestro, maestra, ¿ya? Y estoy poniendo acá, ¿sí? Estamos en este nivel 4, ya, colegas, no vamos a leer ya los demás niveles. Para que esté involucrado, vuelvo a decir, va a depender de del tipo de actividades que propongas. Ahora, un detalle ahí, colegas, no propongan actividades que no conocen, ¿ya? De repente alguien me lo ha planificado mi sesión y esa actividad es dominado por ese alguien que ha planificado mi sesión y yo nunca he aplicado esa estrategia o esa actividad, colegas van a tener dificultades. Es por eso que cuando me llaman y me dicen, profesor, házmelo mi sesión u otro, les digo que no, pues, colegas, no. Ustedes tienen que hacer su sesión, ¿ya? Acá la rúbrica no va a evaluar, pues, la planificación de tu sesión. Ya tú manejas tu esquema que tú manejas, ¿no? Tu sesión que tenga las condiciones, ¿no? Que responda, digamos, a los criterios que debe tener una sesión de aprendizaje. Pero puede ser un modelo, un esquema que tú manejas u otro. Eso no te van a calificar. Te van a calificar el tipo de actividades que propongas, ¿no? O que promuevas, digamos, con esas actividades el involucramiento de tus niños, de tus estudiantes, de que si has notado que te has dado cuenta que se han distraído tus estudiantes, lo has involucrado, eso te van a evaluar. Y eso no va a estar pues planificado en tu sesión. Son situaciones que se va a presentar en ese momento. Ahora, más del 90% deben estar involucrados. Para ello, vuelvo a decir, colegas, tu actividad tiene que ser motivadora, debe ser llamativa, me imagino no entretenida, sino de antes dijimos, interesante, ¿ya, colegas? Tu actividad. Otra cosa, para que sea de esa forma, maestros, den bien las consignas. Si mi actividad ya en cierto momento es hacer un juego en el patio, va a depender mucho, maestros, que des bien las consignas. Por eso ese tu juego que vas a, digamos, ya, es un ejemplo, que vas a atractiva, muy bien, atractiva Maribel, muy bien, esa palabra también me faltaba. Ese juego que vas a aplicar, digamos, en el patio, ya, para que los niños estén involucrados, más del 90% estén involucrados, no estén distraídos, va a depender de que tú des
con mucha claridad las consignas, la forma como vas a explicar para que desarrollen esa actividad, ya digamos, tomar un papel muy importante ahí. ¿Ya, colegas? Entonces, la forma como llegues, cómo expliques, cómo des las consignas, las pautas para que hagan la actividad va a hacer de que tus niños no se distraigan, estén involucrados, de que estén participando, porque te van a entender, pues no, por eso tiene que ser una actividad que tú dominas, una estrategia que tú ya hayas implementado anteriormente. Si aún no has implementado, digamos, una estrategia y quieres implementar, hazlo en esta semana, si te toca la siguiente, o si te toca, dependiendo, ¿no? Practícalo en casa, hazlo con tus niños, ¿no? Prueba diferentes formas, ¿no? Por ahí, por ejemplo, compartía con mi colega en mi institución y le decía, no, a mí me funciona, por ejemplo, una estrategia que tengo, la canasta revuelta, ¿no? Por ejemplo, la canasta de revuelta es un juego que puedo adaptarle a cualquier situación. Me gusta enseñar un juego, ¿no? Y la canasta revuelta, por ejemplo, lo puedo hacer con sillas. O de repente es difícil sacar las sillas a ese patio y en el patio puedo pintar con tiza, lo puedo hacer marcando círculos en el patio. Entonces, pero en toda mi experiencia, digamos que apliqué la canasta revuelta para trabajar muchos temas, en matemática especialmente, me ha resultado más con sillas, entonces lo puedo hacer con sillas. Entonces, ustedes vean lo más conveniente, las consignas que sean claras, ¿no? Ahora, si por ahí mi actividad es una canción, colegas, canten pues bien, ¿no es cierto? No vaya a ser que sea una canción que no saben, porque alguien me lo ha hecho la sesión y yo por aplicar esa sesión que me lo ha hecho, digamos, entre comillas, un experto, voy a tratar de hacer eso y ahí voy a tener dificultades. Entonces, si estoy seguro que la canción va a ser una de mis actividades dentro de mi sesión, debo hacerlo bien, dar bien las pautas. Si sé tocar un instrumento, acompaño incluso con un instrumento. A mí me sale muy bien con una guitarra. Entonces, consideren, planifiquen actividades, ¿ya? Actividades que ustedes dominen, que hayan implementado, ¿ya? Entonces, también nos dice acá que para ubicarse en el nivel 4 el docente debe buscar que los estudiantes comprendan, reflexionen sobre el sentido, la utilidad y la importancia del aprendizaje. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer acá? Inicia, ¿no es cierto?, con presentar el propósito, pero no con presentar el propósito ya he logrado que los estudiantes comprendan el sentido y la utilidad de lo que van a aprender, ¿no? Entonces, ¿qué necesito? Necesito que los estudiantes puedan parafrasear de repente. Si no lo hacen, yo le puedo dar con palabras sencillas. ¿Saben qué, niños? Lo que vamos a aprender hoy día nos va a servir para esto. Lo podemos aplicar acá. Es importante por esto. Ahora, si lo hago con preguntas, mucho mejor. Si él mismo me responde y parafrasea, ¿no es cierto? Si no lo logro, también es válido decirle yo, ¿ya? Entonces, si llevan el propósito también, llévenlo de repente escrito o de repente, no sé. Hay mil formas de presentar el propósito de la sesión. Lo importante para ubicarnos en el nivel 4 en esta rúbrica es que nuestros estudiantes comprendan el sentido de lo que van a aprender. Y eso ya hemos hablado mil veces, ¿no es cierto?, en las anteriores transmisiones. Lo puedo hacer al inicio, durante y al final, ¿no es cierto? En los momentos que pueda. Niños, ¿y para qué estamos aprendiendo esto? ¿No es cierto? ¿Y cómo lo vamos a aplicar? De repente al final digo, ¿no? Y niños, llegando a casa, ¿cómo vamos a aplicar lo que hemos aprendido? Si he hecho clasificación, ¿qué más podemos ordenar en la casa de esta forma? ¿Cómo podemos clasificar de repente nuestros zapatos, nuestra ropa en la casa? No lo sé, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, eso tomen en cuenta para ubicarse en el nivel 4 de esta rúbrica. Tiene 3 aspectos, ¿eh? Acciones del docente para promover el interés de los estudiantes. ¿En dónde? En las actividades de aprendizaje, ¿no? Proporción de estudiantes involucrados y acciones del docente para favorecer la comprensión, sentido y utilidad o importancia del aprendizaje. Entonces, colegas, tomen mucho en cuenta esto. Ya no busquemos que de repente alguien nos haga la sesión. Ustedes hagan vuestra sesión, colegas, con actividades que dominan, actividades interesantes que hayan aplicado por ahí, actividades que capten la atención de los estudiantes, ¿no? Actividades que involucren el uso de recursos, de materiales, ¿no es cierto? Si es un juego con materiales, recursos, ¿no? Ahí van a estar bien los estudiantes bien involucrados en la actividad de aprendizaje, ¿no es cierto? A ver, pasamos a la rúbrica 2. Rápido voy a correr esto, ya no vamos a leer. A ver. Rúbrica 2. Promueve el razonamiento, la creatividad y el pensamiento crítico. Tiene un aspecto. Ya, colegas, ¿qué tengo que hacer acá? A ver, voy a irme al cuadrito. Listo, acá nomás. El docente debe promover el razonamiento, la creatividad y el pensamiento crítico de forma efectiva durante toda la sesión en su conjunto. ¿Ya? Si hago eso, colegas, estoy en el nivel 4, ¿no? Decíamos, ya, acá para promover esto, por ejemplo, el razonamiento, hagamos a los estudiantes preguntas,
de tipo inferencial, por ejemplo. Hacer una inferencia es promover el razonamiento. Preguntas de causa-efecto, ¿no es cierto? Al presentar una imagen, una lámina, colegas, no le digan, pues, ¿qué están viendo ahí? Porque es una pregunta literal. ¿O cuántos animalitos hay ahí? ¿De qué color? ¿No? Esas no son preguntas de nivel inferencial, ¿no es cierto? Entonces, busquemos preguntas inferenciales, criteriales, ¿ya? Ahora, la creatividad. ¿Cómo pueden desarrollar la creatividad? Si tengo una sesión en matemática, ¿ya? Por ejemplo, la seriación. Una forma de desarrollar la creatividad es pedir a los estudiantes que ordenen esos objetos o materiales que voy a llevar, ¿ya? Pero de la forma más creativa. No le voy a decir que ordenen de pequeño a grande, de grande a pequeño. O si trabajo clasificación, no les voy a decir, ¿saben qué? Los cuadraditos van a clasificar acá, y los círculos acá, y los blancos acá, etcétera. No. Pidamos a los que ellos busquen las estrategias de cómo clasificar, organizar, etcétera, ¿no? Entonces ahí también está la creatividad. Las nuevas formas de resolver un problema también, ¿no? Es la creatividad. ¿No es cierto, colegas? Si hacemos eso en toda la sesión, estamos en el nivel 4. A ver, vamos a pasar al... Claro, relaciones lógicas. Acá dice, razonamiento, creatividad y o pensamiento crítico, ¿no? Puede ser el razonamiento y la creatividad y no necesariamente el pensamiento crítico. Puede ser la creatividad y el pensamiento crítico, o el razonamiento y el pensamiento crítico, ¿no? Esto sí podemos planificar, colegas, ¿ya? Lo de la rúbrica 1 son situaciones que se nos presente, ¿no es cierto? Algunas. A ver, voy a retroceder ya y vamos a llegar ahí. A ver, en la rúbrica 1 voy a planificar pues las actividades, ¿ya? Planifico las actividades, pero no planifico pues involucrar a estudiantes distraídos. Si planifico actividades retadoras, todo eso, no va a haber estudiantes distraídos. Ahora, más del 90% igual no voy a planificar, pero sí voy a planificar cómo hacer de que ellos comprendan el sentido de utilidad del aprendizaje. Por ejemplo, al presentar el propósito, algunas preguntas por ahí para decir en qué nos va a servir lo que estamos aprendiendo, cómo lo podemos aplicar, etcétera. Sí planifico, ¿no? Igualmente, en la rúbrica 2, sí puedo planificar algunas preguntas y algunas actividades que favorezcan el desarrollo o que promuevan el desarrollo del razonamiento, la creatividad, ¿no? Haciendo de que en las actividades ellos busquen las formas de resolver un problema, busquen las estrategias, ¿no? En razonamiento puedo preguntarles, ¿no es cierto? Entonces puede ir en mi sesión las preguntas, ¿no? La vez pasada les he enseñado también un poquito cómo usar el chat GPT. Ahí pueden buscar, ¿no? También qué tipo de preguntas pueden hacer, qué actividades pueden promover el pensamiento crítico, el razonamiento, la creatividad, etcétera, ¿no? Entonces acá, cualquiera de estos, ¿ya, colegas? No necesariamente los tres. A ver, seguimos, rúbrica 3. A ver, ya nos vamos al cuadrito, ¿ya? En el nivel 4 se ubica el docente que realiza monitoreo activo al menos el 25% de la sesión. Si tienen 60 minutos, colegas, por lo menos 15 minutos ha sido destinado a hacer monitoreo activo. ¿Y en qué momento pueden hacer monitoreo activo? Por ejemplo, cuando propongo actividades grupales, ¿no? Trabajos en equipo, incluso trabajos individuales, pero, ¿no? Que realicen ahí. Monitoreo activo es cuando, a ver, estoy atento, ¿no? Estoy atento a las necesidades de aprendizaje de los estudiantes, ¿no? O cuando me desplazo y cuando un estudiante me pregunta, sigo con la mirada, ¿no es cierto? Entonces no es solamente desplazarse, el hecho solo de desplazarse es monitoreo, pero monitoreo activo es cuando estoy atento, ¿no? A las inquietudes de los estudiantes, incluso puedo ponerme a la altura del niño cuando me pregunta, ¿no? Atiendo las necesidades de aprendizaje, ¿no es cierto? Entonces si hago eso al menos en un 25% de mi clase, me ubico en el nivel 4 y aparte de eso debo hacer retroalimentación por descubrimiento, ¿no es cierto? Debo hacer de que el estudiante se dé cuenta de su error. Acá el error del estudiante es una oportunidad de aprendizaje. Por lo tanto, si de repente hay errores de los estudiantes, hay preguntas de ellos, ¿no es cierto? Debo hacer retroalimentación por descubrimiento. Debo hacer de que el estudiante, ¿no es cierto?, se dé cuenta de ese error o al hacerle preguntas que llegue, digamos, a la respuesta, ¿no es cierto? Eso o retroalimentación, retroalimentación por descubrimiento o reflexión en al menos una ocasión. En al menos una ocasión, colegas, ni es mucho, ¿ah? En al menos una ocasión. El resto de retroalimentación puede ser elemental o descriptiva, ¿no? De repente le puedo decir, describir el camino que va a seguir, le voy a dar ya ahí la respuesta, eso, ¿no? Pero por lo menos una retroalimentación por descubrimiento y monitoreo activo, al menos 25%, en la rúbrica 3 tendría nivel 4. Ya, colegas, ya no vamos a ver los demás niveles.
Es un repaso. Ahora nos vamos a la rúbrica 4. Propicia un ambiente de respeto y proximidad. El docente siempre es siempre respetuoso, ¿no es cierto? Es siempre respetuoso con los estudiantes y también propicia o favorece el respeto entre estudiantes, ¿ya? Si es siempre respetuoso, la manera de cómo dirigirse a los estudiantes, ¿no? No faltar el respeto, no discriminar, ¿no es cierto? No hacer chistes, digamos, enfocados en un estudiante y que hagan sentir mal a ese estudiante, ¿no es cierto? Es siempre respetuoso y considera la perspectiva de los estudiantes. Puede haber o no también eso de la perspectiva de los estudiantes, es decir, su punto de vista, ¿no es cierto? Desde el criterio del estudiante, ¿ya? Y considera el docente esa perspectiva del estudiante. Asimismo, interviene cuando nota faltas de respeto entre estudiantes. Puede haber por ahí que algún estudiante se esté burlando de otro o lo haya insultado. Si el docente no interviene, miren, eso le va a bajar a los niveles inferiores. Pero si interviene ante eso, colegas, ya está en el nivel 4. Y muchas veces todo esto, colegas, no se planifica. Estos 3 que estamos viendo acá, no se planifica. Por lo tanto, son situaciones que se va a dar, ¿no es cierto? Entonces tomen en cuenta esto, colegas. Muchas veces, pensando en que debo cumplir al pie de la letra mi sesión de aprendizaje, si no, no voy a aprobar las rúbricas, voy a descuidar esto. Y miren, esto es lo que califica, ¿no es cierto? Entonces, de repente, por querer no interferir en mi sesión, no voy a hacer nada cuando un estudiante le falta el respeto a otro. Ahí ya bajé a nivel 3, ¿no es cierto? Por lo tanto, colegas, tengan mucho en cuenta esto, ¿ya? Entonces, ¿qué más? Es cálido y cordial, ¿ya? Colegas, es cálido y cordial. ¿Qué quiere decir? No tiene que ser frío y distante, ¿no es cierto? No tiene que ignorar, pues, si algún estudiante ahí participa y eso, ¿no? Es cálido y cordial. En el caso de inicial, incluso, pues, los niños muestran de diferente forma su cariño hacia el docente. Entonces ahí el docente tiene que ponerse a la altura, incluso los recibe con un abrazo, según sea el caso, ¿no es cierto? Entonces el docente es cálido y cordial. La forma como se expresa o se dirige a un estudiante también demuestra esa calidez y cordialidad. La atención que le demos también a un estudiante, ¿no es cierto? Que estemos atentos. ¿Ya? Entonces, asimismo, atiende las necesidades físicas o afectivas. Esto tampoco se planifica. Yo no voy a poner, pues, un niño quiere ir al baño y voy a dar permiso. O si un niño está triste, eso no vamos a planificar, ¿no es cierto? Por lo tanto, debemos estar atentos, colegas, para ubicarnos en el nivel 4 de esta rúbrica, a las necesidades físicas o afectivas. Siempre y cuando se presente, por supuesto, ¿no? Si no se presenta, igual estamos en el nivel 4. Si por ahí notamos que un estudiante está triste, ¿no? No podemos seguir haciendo nuestra sesión ignorando esa situación. El docente debe atender esa necesidad afectiva en este caso y preguntarle qué pasó, ¿no? O por qué está triste, ¿no? O de repente un niño tímido está que cruza las piernas, se mueve y, ¿no? El docente debe estar atento también a eso y preguntarle, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Quieres ir al baño? Sí, profesor, ¿no? De repente por su timidez y no le conoce al docente que está en evaluación, no sé, porque es nuevo, no lo dice. Si yo noto esa necesidad física, noto, ¿no? Algo distinto, no sé, que se está moviendo, y debo preguntarle, ¿no? Entonces, colegas, si hacemos eso, siempre es respetuoso, consideramos la perspectiva de los estudiantes, intervenimos cuando notamos falta de respeto, somos cálidos y cordiales y atendemos las necesidades físicas o afectivas de nuestros estudiantes. En la rúbrica 4 nos ubicamos en el nivel 4. Y todo esto no se planifica, colegas, ¿sí? Pero sí, si nuestras actividades que proponemos son retadoras, son motivadoras, despiertan en todo momento el interés de los estudiantes, captan la atención, entonces estas situaciones muchas veces no se va a dar, ¿no es cierto? Ya, seguimos, rúbrica 5, nivel 4. Nivel 4, en la rúbrica 5 se ubica, regula positivamente el comportamiento de los estudiantes, es el desempeño que evalúa la rúbrica 5. Entonces, acá hay dos aspectos, ¿no?, que evalúa esta rúbrica. Para ubicarse en el nivel 4, el docente debe utilizar siempre mecanismos positivos para regular el comportamiento de los estudiantes. Acá, ya hemos dicho la vez pasada, tiene mucho que ver el trabajo con los acuerdos de convivencia, ¿no es cierto? Los acuerdos de convivencia.
Si el aula no tiene acuerdos, en ese momento, al inicio de la sesión, puedo elaborar de repente, ¿no? Rápidamente, mis acuerdos de convivencia. Para ello puedo llevar ya materiales y todo eso, ¿no? Entonces, siempre utiliza mecanismos positivos, ¿no? No dirigir la atención, digamos, a un estudiante que se ha portado mal. Eso ya sería un mecanismo de negativo, ¿no? O de control externo, ¿no es cierto? Entonces, utilizar mecanismos positivos es trabajar con las normas de convivencia, hacer de que el estudiante reflexione, ¿no es cierto? Toda la sesión es continua, es decir, no hay muchas, digamos, interrupciones, se podría decir acá, no es discontinua, ¿no? A veces el uso de mecanismos negativos hace de que sea continua, entonces hay dos cosas acá, ¿no? Siempre utiliza mecanismos positivos y toda la sesión en su conjunto es continua, toda la sesión es continua. Ya, colegas, si hacemos todo eso, nos vamos a ubicar en el nivel 4. Entonces eso ha sido un repaso. Todo lo que hemos tratado sobre las rúbricas están acá en la página de Facebook, como también en el canal de YouTube. Ya no vamos a profundizar mucho, estimados maestros, porque ya hemos hablado bastante de eso, ¿no? Y ya es un poquito tarde, 8:33, estamos desde las 5:30, ya un poquito ya tenemos que alistarnos también para viajar. Claro, llamarles por su nombre. Ajá, para eso les decía, hay que llevar unas solaperas o pecheritos, porque al inicio los evaluadores les van a dar un pequeño tiempo para que se presenten ustedes, que no es parte de los 60 minutos. Ahí se van a presentar ante el jurado, ante los estudiantes. Háganlo bien, porque la primera impresión, colegas, hace mucho, ¿no es cierto? Tanto ante los jurados como también ante los estudiantes. En ese momento puedes entregar tus sesiones de aprendizaje a cada jurado y poner también, colocar en un lugar visible tu sesión para que te puedas guiar, porque para eso sirve la sesión de aprendizaje, ¿sí? Llévenlo también presentable, todo eso, ¿no? Entonces, ahí pueden colocar los nombres de los estudiantes, o de repente van a estar con nombres, ¿no? Quién sabe, pero prevean, colegas, ¿ya? Lleven, pidan la nómina de los niños, todo eso, ¿no? Cuando los niños hacen preguntas fuera del tema, claro, el docente tiene que buscar, pues, involucrarle nuevamente, ¿no? Al tema, porque de hecho los niños, cuando alguien empieza a decir, a ver niños, vamos a hablar sobre las ovejas, digamos, ¿no? Que las ovejas, no sé, un niño va a decir, yo tengo oveja, el otro va a decir, yo tengo 3 ovejas, el otro va a decir, yo tengo oveja pequeñita, el otro va a decir, yo tengo cabra, y así, se van a ir, yo tengo vaca, yo tengo tal. Entonces ahí ya tiene mucho que ver, digamos, cómo nosotros nuevamente retornamos a los niños al tema, ¿no? Norma Pérez. En secundaria, si los jóvenes le faltan respeto a su compañera, ¿cómo intervenir? Estamos hablando justos en los otros videos, maestra Norma. Hay ejemplos, hay estrategias, pero hay que intervenir. ¿Ya? ¿Cómo podemos intervenir? Estamos profundizando en los demás videos. Pero en forma general, maestra, trabajar con los acuerdos, ¿no? Entonces, intervenir, sí. ¿Para qué? Para ubicarnos en los niveles altos, ¿no? Y es lo lógico también, pues, ¿no? No podemos ignorar por tratar de continuar con nuestra sesión. ¿Qué diferencia entre normas de convivencia y acuerdos? Es lo mismo. Solo la diferencia es el nombre nomás, Maribel. Lo más adecuado sería llamarle acuerdos porque se construye con ellos, ¿no? Una normativa es cuando viene de arriba hacia abajo.